Buen día, hermanos y hermanas. Soy María Antonieta Vélez y es un gustazo de nuevo estar con ustedes compartiendo un nuevo ciclo de enseñanza sobre los nombres de Jesús. Hoy comparto un nombre que identifica claramente a nuestro Señor Jesucristo y es el nombre que le otorga a San Juan el Bautista y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayamos a la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 1 del versículo 29 al 34. Dice así: al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Es un hermoso texto, hermanos, y quisiera solamente tocar 3 puntos sobre estos versículos. El primer punto o aspecto es que Juan ahí, ¿sí?, delante de todos los que le seguían, ¿sí?, en el río, ¿verdad?, le otorga el nombre a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? El segundo punto, dice Juan en 2 ocasiones: yo no lo conocía. Y si nos vamos y si leemos un poquito el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 del 35, del versículo 35 en adelante, ¿verdad? Ahí nos narra cómo la Santísima Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel. Se queda con ella porque ella ya está en el 6.º mes de embarazo. Santa Isabel, ¿sí?, esposa de Zacarías, es madre de Juan el Bautista. Por lo consiguiente, ¿verdad?, Jesús y Juan eran primos, eran parientes y seguramente jugaban y seguramente comían juntos y seguramente iban al templo juntos. Entonces, ¿verdad?, me llama la atención que dice Juan en 2 ocasiones: yo no lo conocía. Y yo deduzco, hermanos, que no lo conocía como el Hijo de Dios Altísimo, ¿sí? Y el tercer aspecto, ¿sí?, es cuando Juan menciona y dice: el que me envió a bautizar me dijo: aquel a quien veas posarse el Espíritu en forma de una paloma es el que ha de bautizar con Espíritu Santo, ¿sí? Y qué hermoso, ¿verdad? Y seguramente sorprendente para Juan que su primo Jesús se posara, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, ¿sí? Entonces, seguramente por eso Juan dice: yo no lo conocía, ¿sí? Y bueno, si hacemos un paréntesis, para ver las características del cordero, del animal del corderito, veamos que una de las características que lo identifican, pues es su belleza, ¿sí? Es su mansedumbre, su inocencia, su pureza y sobre todo, verá, lo que lo identifica al cordero es que escucha la voz de su pastor y lo sigue, ¿sí? Inclusive no sabiendo a dónde lo va a llevar el pastor, ¿verdad?, el corderito lo sigue. Y simboliza, ¿qué simboliza el cordero? Pues el sacrificio y el martirio, ¿sí? Jesús viene en una nueva alianza, ¿sí? Y también Jesús se asemeja, ¿sí?, a la figura del cordero. ¿Por qué? Porque Jesús es puro amor, Jesús es bello, Jesús es hermoso, Jesús es mansedumbre, Jesús es pureza y sobre todo Jesús, ¿verdad?, obedece a su Padre Celestial hasta la muerte y una muerte de cruz, donde Él, ¿verdad?, da su vida por ti y por mí y por el mundo entero, ¿sí? Él derrama su sangre
por el perdón de nuestros pecados. Anteriormente, ¿verdad? El pueblo de Israel narra el libro de Levítico en el capítulo 4, cómo el Señor Dios le dice a Moisés cómo deben de hacer los sacrificios rituales para, ¿verdad?, el perdón de los pecados. Anteriormente, en la antigua alianza, así, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, creían, ¿sí?, que eran perdonados sus pecados, porque el mismo Dios se lo dijo a Moisés y tenían esa seguridad. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Verdad? ¿En qué consistía este sacrificio? Bueno, llevaban al cordero, ¿sí? Y posaban sus manos sobre su cabeza, después era degollado, la sangre era regada y parte de sus órganos eran quemados y parte, ¿verdad?, también de su cuerpo servía para alimento. Entonces, de esta manera, ellos quedaban con sus pecados perdonados. Ahora ya tenemos una nueva alianza. Ahora ya vino Jesús a través de la Santísima Virgen María, ¿sí? A través de su pasión y de su muerte gloriosa, ¿sí? Nos ha dado la salvación, nos ha regalado la salvación. Ahora podemos decir que nuestros pecados son perdonados a través de a través de los sacramentos que Él nos da también, ¿sí? Y que cuando nosotros vayamos a alguna iglesia o cuando veamos alguna iconografía, ¿sí?, de un cordero traspasado por una lanza, nos acordemos de Jesús, nos acordemos de este evangelio según San Juan, donde, ¿verdad?, Juan le otorga el nombre de Jesús, ¿sí? Es maravilloso conocer un nombre más que se le otorga a nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo cuando vamos a la Santa Eucaristía, ¿sí? Cuando el sacerdote levanta la hostia y el vino, que no es hostia y no es vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, inmolado para la salvación de cada uno de nosotros, ¿sí? El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y nosotros decimos, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es un hermoso nombre. Y yo creo, hermanos, que hemos aprendido en esta breve reflexión algo nuevo, ¿sí? Algo hermoso, ¿sí? Compartamos con nuestras familias, ¿sí?, estas enseñanzas. A nombre del Instituto Fe, Comunidad y Vida, les damos las gracias y les pedimos, sobre todo también, ¿verdad?, que nos den un like, que nos den una manita y que continuemos unidos en la enseñanza de nuestra fe. Muchas gracias.